Damos la bienvenida. El día de hoy hablaremos acerca de la salud mental, como la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico. Tenemos dos grandes invitados, ellos son Germán Baracaldo, él es un consejero espiritual con un enfoque escritural, y tenemos a Diana Rodríguez, ella es psicóloga clínica. Bueno, acá queremos como hacerle un poco alusión a todo este tema de la salud mental, y iremos conociendo un poco los puntos de vista de cada uno de ellos para como adentrarnos un poco hacia diferentes percepciones en cuanto a este tema. Bueno, para comenzar, pongámonos en contexto. ¿Qué son las enfermedades y estos trastornos mentales? Esto se deriva de pronto como de una alteración clínica cognitiva de las emociones y el comportamiento de los individuos. Entonces me gustaría como comenzar preguntándote, Germán, ¿cuál crees que es la causa de las enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico? Hola Karen, mucho gusto. Diana, ¿cómo estás? Para responder esta pregunta no es algo así como muy sencillo de decir es esto y esto y esto. Primero porque el ser humano es un ser con toda una complejidad estructural que tiene que ser analizada desde varios puntos de vista. Ya lo que se refiere al enfoque escritural tiene que ver que nosotros encontramos una antropología que es escritural del hombre, y el hombre está constituido de tres partes que son espíritu, alma y cuerpo. Entonces el hombre realmente, o el ser humano realmente, viene siendo todo un compendio que tiene que estar articulado para que las cosas funcionen normalmente, ¿cierto? Entonces, pues en este orden de ideas, todo desorden que ocurre en el ser humano pues tiene una raíz. Y esa raíz puede estar en cualquiera de sus tres estados que no funcionan de una forma armónica y coordinada. Entonces se manifiesta como una enfermedad, ¿cierto? Y esa enfermedad pues obviamente es puede ser un desorden psicológico dependiendo del lugar de donde esté ubicado, pero también puede ser un desorden de tipo físico o de tipo fisiológico, o en la homeostasis misma del compendio del ser humano, ¿cierto? Entonces, pues el origen de las causas, el origen de las enfermedades mentales tiene varios aspectos, ¿no? Entonces podemos decir que puede ser también pues por cuestiones de relaciones, de comportamientos, de traumas y demás, que la parte escritural también se preocupa de esa parte, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, pues decir radicalmente es esta parte, entonces tenemos que hacer lo que normalmente haría cualquier profesional de consejería o cualquier profesional de la salud, y es hacer un diagnóstico previo mirando la sintomatología. A las personas se les hace extraño que un consejero espiritual o un consejero escritural haga un diagnóstico en base a una sintomatología. Realmente viene siendo el mismo ejercicio que puede hacer un profesional en cualquier área de la salud, ¿ves? Sí, sí, señor. Dale. ¿Y tú, Diana, qué piensas al respecto? Bueno, nosotros como seres humanos tenemos también pues una estructura biológica, psicológica, social. Entonces, cuando hablamos de salud mental, pueden verse afectadas cualquiera de estas áreas que impactan a las otras dos. Dependiendo del tipo de enfermedad mental, por ejemplo la depresión, podemos hablar de que puede estar afectada desde la parte biológica, ¿sí? Hay un desequilibrio químico en nuestro cerebro que puede generar que las personas generen estados afectivos depresivos, ¿sí? Considerados como clínicamente representativos. Puede ser que por medio de una enfermedad crónica, regularmente, por ejemplo, como la fibromialgia, el cáncer, pues se desarrollen estos desbalances, ¿sí? O genéticamente. También hay una estructura psicológica que tiene que ver con nuestra personalidad. Entonces, por ejemplo, si somos personas muy dependientes, personas emocionalmente frágiles, personas que somos muy susceptibles, personas que somos de pronto se nos dificulta tomar decisiones, pues estamos como más propensos a sufrir de una enfermedad mental como la depresión o la ansiedad. Y tenemos pues una parte social, ¿cierto? Que tiene que ver con todo nuestro entorno, nuestra familia, qué ha pasado con nuestras relaciones, con esa mamá, ese papá, esos hermanos, en la cultura en la que estamos, y todo lo que para nosotros ha venido fortaleciendo el deber ser dentro de una sociedad, ¿sí? Entonces, cuando se impacta una de estas áreas, pues vienen problemáticas a nivel afectivo, como la depresión, y a nivel de trastornos de ansiedad, ¿sí? La ansiedad es
una emoción natural del ser humano que necesitamos sentir, va asociada al miedo. Y cuando nosotros sentimos ansiedad, pues tenemos la necesidad de sobrevivir a una situación de peligro o de riesgo, ¿cierto? Es completamente necesaria. Pero cuando ya se vuelve patológica es cuando hay una preocupación constante y no hay un estímulo allí que nos la esté generando, sino en nuestra mente se están generando una serie de pensamientos, preocupaciones constantes que nos lleva a un trastorno de pánico, a un trastorno de ansiedad, a desarrollar fobias, a un trastorno obsesivo compulsivo, a trastornos de ansiedad por separación, ¿sí? Podemos estar afectando todas esas áreas o esferas de nuestro desempeño a nivel laboral, a nivel académico, a nivel social, ¿sí? Entonces tiene múltiples factores que pueden generar que se produzcan estos temas en términos de salud mental. Bueno, Diana, Germán, muchas gracias. Yo les quiero contar que según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes están siendo diagnosticados con un trastorno mental. Y aproximadamente cada 40 segundos una persona se está suicidando en el mundo. Son cifras bastante alarmantes. Ahora, en Colombia, más o menos para el año 2021 tuvimos 30.000 casos reportados con intento de suicida. Esto representa más o menos una tasa de incidencia del 50% por 100.000 habitantes. Las cifras son bastante alarmantes. Bueno, ahora veremos un poco un reportaje desde la perspectiva de una psicóloga sociocomunitaria. Adelante. Buenas tardes para todos. Hoy hablaremos sobre los trastornos mentales, en este caso sobre depresión, ansiedad y ataques de pánico. Conoceremos un poco más cuáles son las posibles consecuencias y causales de este tipo de trastornos, y para ello nos encontramos hoy con la psicóloga Luisa Fernanda León. Vamos a hablar el tema teniendo en cuenta yo tengo un enfoque más desde la parte social, pues me gustaría ayudarles también a verlo desde este plano más amplio. Nos gustaría saber cuál cree usted que son las principales causas de las enfermedades mentales, como la depresión, la ansiedad y pues los ataques de pánico. Lo primero que debemos analizar son varios aspectos. Antes de uno concluir que una persona sufre de depresión o cualquier trastorno mental, uno de ellos es desde la parte bioquímica, que es todo lo que se refiere a nuestro sistema endocrino, la orgánica o la funcional, que puede ser alguna enfermedad, algún órgano, y también podría estar lo que es la parte social y cultural, por el estrés en que la persona se ve en su diario vivir. Serían como básicamente esas 4 causales. Porque hoy en día se visibiliza más este tipo de problemáticas, este tipo de enfermedades, porque hoy en día es más común oír que un adolescente, un adulto o hasta los mismos niños sufren de depresión, de ansiedad o tienen este tipo de ataques de pánico también. Se ha hecho visible a raíz de los suicidios, creo que es el indicador más grande que actualmente tenemos. ¿Sí? Estadísticamente las cifras aumentan en los casos de suicidio, y teniendo en cuenta un poco lo que sucedió con la pandemia, en pandemia y después de pandemia se ha visibilizado muchísimo estos temas. Quizás esto tiene que ver también con la importancia que tiene la salud mental, pero a la cual no se le ha prestado el debido trato o realmente la atención o la misma visibilización de lo que significa cuidar nuestra salud mental. ¿Qué tan importante o qué factor cumple la espiritualidad en las personas que sufren de este tipo de enfermedades? ¿Qué factor entran a jugar ahí el tema espiritual? Bueno, desde la disciplina misma yo lo coloco en el contexto de que el ser humano es un ser tripartito. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos cuerpo, ¿sí? Porque vivimos en una materia física. Ajá. Somos mente y somos espíritu, que es lo que nos mueve. Nuestras emociones, todo es inmerso, nosotros somos un todo. El tema de espiritualidad es muy importante, y hay también que entender que es diferente religiosidad a espiritualidad.
¿sí? Los niveles de espiritualidad son algo totalmente diferente de pronto a una religiosidad. Entiendo. Sí, desde la parte de la psicología, porque es importante, porque es que la espiritualidad es lo que me ayuda a hacer a mí una autogestión, me permite analizarme a profundidad lo que yo soy. Esto me permite tener un control de mis emociones, ¿sí? Tener algo que se conoce como inteligencia emocional. Desde afuera, como familiar o amigo, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se debe manejar? ¿Cómo hacer para no ser un detonante más, sino un apoyo? Digamos que un buen paso es que la persona pida la ayuda, ¿sí? Porque pues se presentan dos casos, cuando la persona no dice nada y no hay manera de ayudar a la persona. La otra es que la persona ya aceptó que algo está pasando, ¿sí? Porque ni siquiera ellos saben qué es lo que sucede. Entonces, pues algo está pasando. Entonces, como familia, pues prestarles la importancia que tiene el caso, estar pues como atentos, acompañarlos a buscar como una ayuda idónea profesional. Y la otra es eso, dejar de estigmatizar el hecho de que una persona vaya al psicólogo, porque siempre que alguien les dice, no, pues vaya al psicólogo, la reacción de la gente es que yo no estoy loca, sí, yo puedo, y se molestan. Tener cuidado, pues, por ejemplo, las personas que ya son como una adulta o mayor, pues para ellos son temas como muy nuevos, entonces a veces ellos tienden a hacer comentarios como, ay, en mi época eso se le quitaba a uno de una palmada o cosas así. Entonces yo creo que acompañar desde el amor, desde el silencio, cuando uno no sabe lo que es la enfermedad, cuando uno no sabe lo que es el sufrimiento de la persona, es mejor acompañar desde el silencio. Bueno, Luisa, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que esto aporte mucho más a la conversación que llevamos desde estudio sobre la importancia, causales y demás de este tipo de trastornos. Que estén muy bien. Hasta luego. Desde Cafecito Azul agradecemos la presentación que hizo nuestra profesional Luisa Fernanda León. Le enviamos un fuerte saludo y bueno, ¿sabían ustedes que en Colombia los trastornos más comunes en los adolescentes son la fobia social, la ansiedad y la depresión? La ideación suicida se está presentando en un 6,6% en la población colombiana. Por eso, en el Poli contribuimos desde nuestra comunidad estudiantil. No estás solo. En el Poli contamos con excelentes psicólogos que estarán siempre dispuestos a ayudarte en tu proceso. Tu salud mental es lo más importante para nosotros, así que conoce más en www.poli.edu.co/bienestar o acércate al área de bienestar en nuestro campus principal. Somos diferentes. Recuerden que buscar ayuda es el primer paso para afrontar todas estas situaciones difíciles que estamos viviendo. Bueno, y Germán, cuéntame, ¿crees que la espiritualidad es como una herramienta útil para las personas que padecen depresión y como por qué crees que esto es importante? Bueno, Karen, aquí hay algo que tocaría mirar con mucha atención y es la base de la creencia. Porque obviamente nosotros enfocamos toda nuestra ayuda en todos estos temas basados en una creencia escritural. Entonces hay unas creencias que no son escriturales y yo pienso firmemente que esas creencias que no son escriturales realmente no benefician a una persona que padezca una patología de tipo mental, ¿cierto? Pero sí es importante saber qué clase de espiritualidad. Entonces, cuando tú revisas las Sagradas Escrituras, tú te encuentras que hay una manifestación clara de aquel que nosotros conocemos como el Hijo de Dios, que es el Mesías, ¿cierto? Que da una declaración fundamental y se preocupa por los enfermos. Entonces, el Mesías mismo dice, yo he venido a sanar a los enfermos,
a dar libertad a los cautivos, a sacar a los presos de prisión, etcétera, ¿cierto? Y esa es una proclamación que está registrada en el libro de Isaías como algo que venía a ser el Mesías. Entonces, pues obviamente que sí es importante que desde el punto de vista nuestro consideremos que la espiritualidad realmente ayuda a sanar a las personas. Obviamente todo este compendio tiene un trato y ese trato tiene que ser hecho también por personas responsables, como es hecho por un profesional responsable. Algo que sí quiero llamar poderosamente la atención es que las ciencias humanas no son contrarias al acervo del conocimiento que nosotros tenemos como apoyo al desarrollo de la sanidad de una patología. La sanidad no es un compendio que le pertenezca a alguien, ¿no? La sanidad realmente lo que busca es, o la salud mental, mejor dicho, lo que busca es realmente que el ser esté en un estado de normalidad para que pueda ejercer todas sus funciones en la vida de una manera en que encuentre su satisfacción personal, que todos los proyectos de vida sean desarrollados de una manera que convenga y ayude a la sociedad, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros sí consideramos que la espiritualidad, conforme a nuestra creencia, ayuda al ser humano a ser una mejor persona. Y obviamente por eso también hablamos de la sanidad. Y la sanidad no es algo que se dé de una manera espontánea. Hay sanidades que pueden venir de una forma rápida, pero los procesos de sanidad muchas veces son largos y duran un muy buen periodo de tiempo. Entonces en eso pues obviamente la persona a las cuales nosotros también consideramos que podemos ayudar, pues tienen que sujetarse a todo un protocolo, digamos, de servicio y de ayuda y de tratamiento. Y Diana, desde tu profesión como psicóloga, ¿crees que la espiritualidad puede ser una herramienta útil? Mira, la experiencia espiritual viene prácticamente que genéticamente con nosotros, ¿sí? Hay estudios que revelan cómo se encienden unas áreas neuronales en nuestro cerebro, ¿sí? Que llamamos hipersincronicidad neuronal cuando tenemos una experiencia espiritual. Y experiencia espiritual podemos llamarlo, por ejemplo, cuando estamos en la montaña mirando el panorama y sentimos paz interior, ¿sí? Eso, conectado con todas las culturas y religiones que podemos ver en el mundo, vemos que hay una base de esa experiencia conectada con las diferentes religiones que promueven una serie de valores con los cuales las personas nos conectamos de acuerdo a la cultura. Entonces, esa conexión y esos valores que se generan, como por ejemplo el amor, como por ejemplo el amor a la vida, el amor al prójimo, como por ejemplo tener fe, tener esperanza, que es como la base en sí de las religiones en particular, nos hacen conectarnos con la vida, nos hacen conectarnos con el otro, nos hacen conectarnos con ese ser superior que pues de alguna manera sentimos protección, sentimos compañía, y eso nos permite pues que esa experiencia espiritual pues sea un factor protector, ¿sí? Ya la religión, que son todas esas prácticas rituales que se hacen en los diferentes contextos, pues nos ayudan a conectar de una manera más consciente con ese ser superior, ¿cierto? Pero más allá de eso, pues viene ese sentimiento de querer encontrar esa paz, esa tranquilidad a través pues, de un sentir mucho más positivo y mucho más entusiasta frente a la vida. Entonces, es 100% un factor protector para que cuando vienen estas circunstancias de depresión, ansiedad, podamos tener elementos de un sentido, de ayuda y de un sentido de vida, ¿sí? Encontrar el sentido dentro del sinsentido, que es algo que está pasando mucho en los jóvenes, como tú mostrabas, pues mostrabas las estadísticas, ¿sí? Ahorita nosotros cuando hacemos nuestro primer contacto con los jóvenes y empezamos a averiguar su información general, les preguntamos si ellos tienen algún tipo de creencia religiosa, porque a nivel terapéutico pues es un elemento importante para tratar pues con lo que viene la persona, porque es una herramienta, ¿sí? Pero hoy en día los jóvenes dicen no creo en nada. Entonces esa desprotección
que hay, pues genera que esos factores protectores empiecen a estar poco presentes y que con más prevalencia caigamos en ansiedad, caigamos en depresión y empecemos a entrar en el sinsentido de la vida. Totalmente, muy de acuerdo también contigo. Ahorita quiero como comentarles un poquito, vamos a ver como la perspectiva de un padre de familia, un poco con métodos más tradicionales, así que adelante. Para empezar, ¿qué consideras como factores determinantes para una buena salud mental en los niños y su etapa de crecimiento? Pues todo comienza desde la relación de pareja. Si usted lleva una relación de pareja estable, buena, se va a concebir un hijo engendrado con amor y vivir toda la etapa del embarazo consintiendo, estando pendiente. Pues yo creo que eso es parte fundamental en que un niño nazca bien. No siempre las necesidades hay que satisfacerlas al 100%. Hay que enseñarles a luchar, hay que enseñarles que las cosas no son fáciles, pero yo creo que la buena salud parte de un hogar en paz, de un buen hogar. ¿Cree que la religión es fundamental para determinar la buena salud mental? Tener una creencia religiosa, estar enfocado es parte fundamental en el ser humano, sin llegar al fanatismo, pero siempre guardar el respeto, saber que tenemos a alguien que nos guía, es parte fundamental para que la persona se enfoque y no busque de pronto malos caminos. ¿Cuáles causas considera usted como las principales o causantes de la depresión en muchos jóvenes hoy en día? Para mí, obviamente, la violencia. Eso conlleva temas de pronto de drogadicción, de agresividad. Si un joven no tiene un hogar o no ha estado dentro de unos que infundan valores, son personas que van a ser como muy fáciles de manejar mentalmente. Son personas que creo que se van a dejar influenciar muy fácil por las redes sociales, por los influencers. Hoy día que hay muchos influencers que son, pues, para mí son un mal ejemplo para la juventud. Tengo entendido que usted tiene hijos. ¿En algún momento vio la pandemia como un factor de riesgo para su bienestar tanto físico como mental? Sí, obviamente, porque la pandemia nos cambió muchísimo la vida, nos llenó de temor. Por otra parte, encerró a los jóvenes demasiado en las redes sociales, en la tecnología, alejó mucho a las personas en su trato personal, y pues las relaciones como tal, como persona, el diálogo, el compartir se perdió muchísimo. Eso sí, para mí es bastante triste. ¿Qué acciones ve pertinentes para poder reaccionar frente a estos casos como padre de familia? Hoy día los jóvenes se deprimen mucho. Tiene uno que tratar de escucharlos, estar atento a las actitudes y, si es necesario, buscar ayuda externas. Muchas gracias, eso fue todo. Así es como actualmente los estigmas siguen vigentes ahorita en Colombia. ¿Alguno tiene algún comentario respecto a lo que acabamos de hablar? Karen, permíteme, por favor. Tú hacías, antes de hacernos la pregunta respecto de que si la espiritualidad apoyaba los procesos de sanidad mental, hay algo que es importante que nosotros consideramos desde nuestro punto de vista, y es que precisamente una de las cuestiones que hemos encontrado por el alto, digamos, índice de intento de suicidios y de suicidios en jóvenes
incluso en niños, es que no hay esperanza. Sí. ¿Sí? No tienen, digamos, un propósito en la vida. Y en términos de espiritualidad nosotros hablamos de la trascendencia del ser. ¿Sí? Entonces, cuando revisamos nuestra posición desde ese punto de vista, de acuerdo a la enseñanza escritural, encontramos que hay una esperanza de vida, ¿sí? Pero no solamente hay una esperanza de vida, sino hay una esperanza posterior a la vida, que es de lo cual vino a hablar el Mesías, que es precisamente de la resurrección. Pero hay toda una serie de circunstancias que nos conducen hacia eso, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros encontramos que en las familias se han perdido los valores, ¿sí? Los valores morales, los valores éticos, que están inscritos en las Sagradas Escrituras, pues a veces los muchachos crecen precisamente sin una tabla de valores que conduzca a su vida. Entonces vienen esos vacíos realmente que pueden producir todo este tipo de circunstancias. ¿Sí? Quería aclarar. Gracias, Germán, es muy valiosa tu opinión. Y bueno, como continuando con la entrevista, Diana, cuéntanos qué opinas acerca de los tratamientos psicológicos, científicos, todo esto para estos trastornos mentales. Bueno, la ciencia ha avanzado mucho en términos de acompañamiento, tanto médico, psicológico y psicosocial, ¿sí? Porque como te decía, pues somos una triada. Y esto hace que a nivel médico, pues hayan habido avances en cuanto a medicamentos. La gente a veces le tiene miedo a los medicamentos y dice, no, yo no quiero ir al psiquiatra, quien medica únicamente, y dice, no, porque es que me voy a volver dependiente, porque eso va a ir en contra de mi salud. El medicamento hace parte del apoyo del síntoma. ¿Sí? Es como cuando uno tiene dolor de cabeza y se toma el acetaminofén, pues le disminuye el dolor, pero no le va a curar la enfermedad, ¿sí? A no ser de que sea por un desbalance químico, que específicamente pues es tratado a nivel médico para el desbalance químico. Pero cuando hablamos de la parte psicológica es importantísima la psicoterapia, ¿sí? El acompañamiento por un profesional especializado que nos permita conocernos a nosotros mismos, encontrar, porque la depresión y la ansiedad son la consecuencia de algo, ¿cierto? Entonces, a través de la psicoterapia, pues vamos a poder encontrar el camino de, uno, manejar los síntomas de sufrimiento psicológico, y dos, pues ir conociéndome más y encontrando las causas de por qué estoy en depresión y por qué estoy en ansiedad. Y pues está la parte psicosocial que no la podemos abandonar, porque es que somos seres sociales y necesitamos también de ese acompañamiento de nuestra familia, de nuestros amigos. Pospandemia, los chicos hoy en día tienen una amplia prevalencia en fobia social. Sí, es uno de los diagnósticos más recurrentes que atendemos nosotros. Entonces, ese acompañamiento familiar que va a permitir que la persona empiece a socializar o empiece a trabajar sus síntomas y su sintomatología a nivel emocional, pues nos va a permitir también ese acompañamiento y herramientas para que la persona pues pueda sobrellevar estas dificultades. Listo, gracias, Diana. ¿Y tú, Germán, qué piensas acerca de estos tratamientos? Bueno, mira, de hecho, una de las cosas que nosotros realmente tenemos en alta consideración es la labor del profesional en psicología. Y no solamente la labor de cualquier profesional en psicología, sino la labor de cualquier profesional en salud. ¿Por qué razón? Porque son áreas de especialización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como en el caso de Diana, que es psicóloga clínica, cuando nosotros vemos naturalmente que los, digamos, esquemas de consejería que tratamos se salen de nuestras manos, lo remitimos a un psicólogo también que tenga la especialidad que pueda tratar esos temas, ¿cierto? E incluso, es más, interdisciplinariamente tenemos equipos también con los que queremos contar para que nos apoyen en este tema. Obviamente que esto sí hay algo que debemos tener cuidado, y no es cualquier psicólogo, ¿sí? Tiene que ser un psicólogo realmente preparado, pero también que sea afín a nuestra creencia, ¿sí? Entonces, si es afín, pues obviamente vamos a tener
un tratamiento que armonice con lo que nosotros queremos, con lo que finalmente es la sanidad de la persona, ¿cierto? Pero sí, yo estoy absolutamente y totalmente de acuerdo con todo el tratamiento en salud, porque lo que busca realmente es que el hombre esté en una condición ideal para ejercer todas sus funciones, ¿cierto? De hecho, las Sagradas Escrituras lo primero que nos plantean a nosotros es todo un protocolo para que tú andes en salud, ¿cierto? Ese es el principio es haga esto para que le vaya bien, haga esto para que usted pueda ser sustentado, haga esto, etcétera, ¿cierto? Entonces, todo eso a lo que conduce es que haya salud. Okay. Bueno, y de acuerdo a esto que nos cuentas, en cuanto a relación de teología y ciencia, ¿creen que la espiritualidad sí entonces es un complemento para el tratamiento médico? Totalmente, totalmente, como te mencionaba ahorita, la espiritualidad o la experiencia espiritual es un factor protector. Nos permite ver de un lado más positivo la vida, tener fe, tener esperanza, conectar con la vida y conectar con los otros seres humanos, ¿sí? Una de las bases de las diferentes religiones como tal es la común unión, ¿sí? La comunidad, y eso, ese acompañamiento y esa vivencia de mi paz interior, de mi creencia y mis valores, pues puede fortalecer estos procesos y puede ser como nuestra tabla de salvación en un momento en que caigamos en depresión o ansiedad, porque esto nos puede pasar a cualquiera y a cualquier edad, y hoy en día nos pasa con edades más primera infancia, ¿sí? Tenemos niños muy pequeños con ansiedad, tenemos niños muy pequeños con depresión, jóvenes. Entonces, es como una tabla de salvación que nos permite encontrar herramientas para poder manejarla, transitarla y superarla. Ok, ya. Y Germán, ¿estás totalmente de acuerdo? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay algo que a mí me llama poderosamente cuando nos involucramos en el estudio de las Sagradas Escrituras, y es que mira que las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en el libro de los Proverbios y en las diferentes manifestaciones de algunos profetas, habla de que realmente toda ciencia e inteligencia proviene del Todopoderoso. ¿Sí? Pero entonces cuando nosotros revisamos las Sagradas Escrituras y vemos situaciones muy particulares acerca de la condición del hombre, vemos que realmente el hombre, para nosotros, desde nuestra creencia, vemos que realmente el hombre está subordinado a un ser superior que tiene y nos ha dado todas las herramientas para que nosotros podamos conducirnos como seres humanos realmente dignos, vivir en una forma de dignidad que realmente aporte a la sociedad, aporte a las demás personas y aporte a todos los círculos donde nosotros nos desenvolvemos. Ok, bueno, ya estamos mucho más adentrados como en este tema de la salud mental. Vamos a ir a una pausa comercial, no se desconecten, ya regresamos. No estás exagerando. Lo que sientes sí es importante y buscar ayuda es el primer paso para sanar. En Sinfonía encuentras a los mejores profesionales que estarán listos para ayudarte. Escríbenos al 320-250-5469 y recibe el 50% en tu primera terapia. Bueno, como para ir ya cerrando nuestro día, ¿hay alguna reflexión que quieran darle a nuestros televidentes acerca de la salud mental, ya sea hacia la parte teológica o hacia la parte científica, que ustedes sientan que es importante compartir con todos ellos? Bueno, importante, no estás solo, busca ayuda. A veces pensamos que esto lo podemos superar solos, que esto es transitorio y nos puede llevar a condiciones de vida mucho más complejas y nos puede llevar a situaciones emocionales que difícilmente vamos a poder superar. Entonces, este tema del que estamos hablando hoy, de la experiencia espiritual, es un factor protector, es súper importante que sea algo que nos acompañe en la vida. Yo le digo a los chicos, no crees en nada, bueno, por lo menos cree en ti mismo, ¿sí? Empecemos por ahí y a partir de ahí empecemos a creer en otro tipo de cosas que te pueden ayudar
a superar una dificultad. Entonces, importantísimo, no estás solo, habemos muchos profesionales que estamos dispuestos a colaborarte y a ayudarte a entender y superar estas dificultades, y la espiritualidad como herramienta es fundamental en este proceso. Y Germán, cuéntanos qué tienes para nuestros televidentes. Bueno, complementando lo que dice Diana, la doctora especialista en psicología clínica, pues obviamente que yo corroboro todo lo que ella dice, pero también hay algo que es importante, y es que además de que no estamos solos, también tenemos que saber qué hacer porque no estamos solos. Y hay un principio escritural que es mejor dar que recibir. Entonces nosotros, en la medida en que damos, nosotros liberamos muchas cosas, ¿sí? No es asistencialismo, ojo, ¿no? Sí, es mejor dar que recibir, es siempre procurar transmitir valores que engrandezcan a la otra persona, al que esté conmigo, ¿cierto? Los jóvenes ahorita sufren de mucho, casi que podríamos decir que una patología como de disatropía, ¿no? Se encierran mucho, ¿cierto? Se ensimisman mucho, y esto también tiene que ver, ojo, con todos los aspectos que tienen que ver con la tecnología. La tecnología los encierra, ¿cierto? A veces el mismo hecho de estar apegados a un computador, a un juego, a un celular y demás, los saca de la realidad social que estamos viviendo. Entonces, pues de hecho, yo creo que ese sería nuestro mensaje también, y obviamente que hay profesionales capacitados para el ejercicio de su función en beneficio de toda una patología mental que te puede estar perjudicando. Y hay que buscarlos, hay que hablar con las personas, hablen con sus padres, hablen con un consejero, hablen con un profesional, pero realmente busquemos ayuda, porque esto, como dice Diana, esto no lo puede manejar uno solo. Así es, Germán. Bueno, y para terminar con nuestro programa el día de hoy, después de una investigación acerca de la salud mental, después de esta charla tan amena que tuvimos con Diana y con Germán, les recordamos que es importante buscar ayuda, no están solos, como lo decía Diana, como lo decía Germán, es importante siempre contar con ese apoyo, porque hay situaciones que no podemos superar solos. Les agradecemos infinitamente, gracias por estar acá con nosotros y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz tarde.